Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. 6 de cada 10 mujeres mexicanas han sufrido violencia, el 43% ha sufrido violencia sexual y desafortunadamente 9 mujeres son asesinadas a diario. Hoy voy a hablarte del acompañamiento legal y emocional a las mujeres que son víctimas de violencia. Pero antes que nada, voy a invitarte a ponerte en contacto con nosotros a través del uso de redes sociales, Instagram, Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Puedes reproducir este podcast nuevamente por Facebook, también por Spotify y compartirlo con las personas que tú consideres idóneas para que conozcan esta información. Yo soy Dania Valle y esto es En Consulta Jurídica. Y bueno, el día de hoy tengo el placer de compartir el micrófono con una especialista en el tema, pero se trata en esta ocasión de la licenciada Mariflor Rojas González. Ella tiene un perfil diferente, es licenciada en Derecho por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es maestrante en Derecho con terminación en Humanidades y también litiga, es docente, pero sobre todo es una mujer interesada en hacer visible lo invisible, en tratar de cambiar este mundo y en ofrecer un lugar libre de violencia para las mujeres mexicanas. Licenciada, muchas gracias por estar hoy conmigo, por compartir este espacio, pero sobre todo por tratar de ayudar a tantas mujeres mexicanas. Muchas gracias, Dania. También, pues, gracias por la invitación, por considerarme en este espacio y sobre todo felicitarte, ¿no? Porque por ser una chica joven, es muy difícil que a las juventudes nos tomen en cuenta en estos espacios, sobre todo en el ámbito del derecho, y te agradezco mucho la invitación. No, nada que agradecer, al contrario. A mí algo que me gusta mucho del perfil de abogadas hoy, que son diferentes, es el hecho de que podamos apoyar a las mujeres mexicanas que viven violencia, pero no solo desde el hecho de lo que viven en ese momento, sino de la prevención. Primero que nada, para dar contexto al tema, ¿qué es el acompañamiento legal? Bueno, el acompañamiento, realmente no hay una definición exacta, o sea, no es como que encontramos el principio a fin. Creo que es un proceso por el cual las mujeres podemos acompañar a otras, me refiero a niñas, adolescentes, mujeres que requieran este respaldo para algún proceso no solo penal, podría ser en materia familiar, civil, incluso hasta psicológico, ¿no? Pero realmente es ese proceso por el cual yo te quiero acompañar a ti, Dania, en este caso, supongamos, ante una situación en la que tú te sientes vulnerable y necesitas ese respaldito de otra o de otras para que podamos apoyarte de la forma en la que tú nos indiques, ya sea en materia penal, podría ser, no sé, un ejemplo de delitos de acoso sexual, ¿no? De qué forma yo te puedo acompañar a ti, ¿no? No solo en el ámbito jurídico, sino en el ámbito de la amistad. Yo como tu amiga, ¿cómo te puedo acompañar? La parte bonita, digámoslo así, es que cualquier persona, cualquier mujer puede acompañar a otra en cualquier situación que lo requiera. La figura de acompañante es muy complicada porque simplemente se enfrentan a veces a procesos que no son favorables para ninguna de las dos, pero también muchas de ellas sufren violencia al momento en que la víctima está declarando, no sé, con un ministerio público, que viven este tipo de mujeres al tener que respaldar a otra, pero que muchas veces no conocen tal vez los elementos. En el caso que planteas, que es materia penal, pues sí nos enfrentamos a bastantes violencias. Creo que el paso más importante es decidir si una quiere denunciar, ¿no? Claro. Desde ahí parte el cómo yo te puedo acompañar. Si tú decides denunciar, adelante, lo hacemos a principio, a mediados o a fin, hasta donde tú decidas, pero si también decides no denunciar, también es válido y también yo te acompaño en esa decisión. Claro, cuando acudimos a una fiscalía a denunciar cualquier delito, sí se presta para que nos traten mal, ministerios públicos, sí existen protocolos, sí los hay, claro, pero hay una parte en la que ya el proceso se vuelve violento, no solo para quienes se acompañan, ¿no?, sino también para las acompañantes, si
sí se enfrentan o nos ha tocado situaciones en las que te llegan a hablar feo, no solo a quienes son abogadas y van como acompañantes, sino a otras mujeres que se dedican a esto y que son, digamos, psicólogas. Es más fuerte el maltrato que se les da, ¿no? Por decir, bueno, pero tú no eres abogada, tú no te metas. Las consideran menos preparadas y que son más, pues, vulnerables a que les puedan decir algo y que incluso las puedan sacar, ¿no? Porque hay muchas mujeres que viven o narran esos hechos en los que dicen, bueno, yo iba acompañada, me sentía respaldada, pero en el momento en el que se fue ya no pude, ya no me salieron las palabras, ya no tuve la confianza con la persona que me estaba entrevistando, porque en este caso muchas veces los ministerios públicos, ¿qué pasa? Que son poco empáticos y que preguntan desde la negación, desde pero sí, pero le pegó. ¿Y le pegó bien o usted cree que por el hecho de que azotó una pared ya le pegó? O sea, desde ahí ya vamos a la parte en que menosprecian lo que están diciendo, que inicia el proceso de revictimización y podríamos decir que la acompañante es una persona que puede ayudar a este tema, ¿no? A que no sean tan revictimizadas y que sobre todo se sientan fuertes. Sí, claro, o sea, como bien lo planteas, son situaciones de revictimización que enfrentan las mujeres, las víctimas que acuden a las instancias que se debe de acudir, ¿no? Claro. Ha pasado muchas ocasiones en las que hacen preguntas de esa índole, que es un delito de materia sexual. Lo primero que te preguntan es, bueno, pero si querías o no querías. Son preguntas que le dijiste que sí al principio y ya después dijiste que no. Exacto, entonces son como, híjole, es bien fuerte cuando no lo vives, cuando ves que están tratando a alguien así. Claro. Y es la forma en la que puedes intervenir y que pones el alto, no solo para que tengan cuidado y que no vuelvan a cometer ese tipo de acciones, porque no tendrán que cometerlas. Tienen sus protocolos, sí, tienen sus capacitaciones, pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no las llevan a la práctica? O sea, ¿por qué hay tanto recurso en capacitaciones, pero no se ven reflejadas, ¿no? Pudiera ser, no sé, también las personas de la fiscalía, pues justo son personas y están saturadas de chamba, pero esto no quiere decir y no justifica el que vulneren los derechos de quienes acuden ante estas instancias, que son las encargadas de esa procuración a la justicia. Y acabas de mencionar un punto que creo que es toral, se invierte mucho en capacitaciones y se lleva a personas sumamente preparadas, mujeres y hombres, porque también los hay, que hablan sobre estos temas, pero ¿qué pasa en el momento en el que el servidor público ejerce la función? Simplemente creen que cumplen un horario y ya, pero en el momento en el que se trata de servir a la gente, de brindar ayuda y sobre todo de empatizar, quedamos deficientes. Pero bueno, considero que también tiene que ver con la educación que recibimos en casa, porque la violencia formamos como madres machitos o mujeres sumisas que aguantan y que llegan a estos escenarios porque desde casa se fomentó la idea de que era lo normal. Sí, yo considero que es necesario el formarnos desde una empatía, no solamente quienes estudiamos la carrera de Derecho, ¿no? Porque nos suelen como estigmatizar con que Derecho cuadrado. O sea, claro, somos de esa mentalidad cuadrada. Yo invitaría a que dejemos ese cuadro y quienes justamente estamos más apegados a estos temas del litigio o del acompañamiento también, a ver más allá solamente del decir, en el caso del litigio, que nos enseñan a ver a las personas como clientes. En la figura de un acompañamiento yo no tengo clientes ni quiero ver a las personas así, ¿no? Porque mi función es más sobre ser empática y realmente ayudar a otras personas a un acceso a la justicia. ¿Cómo yo, siendo acompañante, puedo aportar? O sea, mi única intención es justamente, si en la fiscalía no le están explicando qué pasa después de una denuncia o qué pasa si no tengo el recurso económico para contratar a una abogada que me represente. O sea, ¿quién interviene ahí? ¿Quién me lo puede explicar si aquí no me lo están diciendo? Entonces ahí yo como acompañante puedo asesorar en ese aspecto, ¿no? Decir, quizás no puedo ser yo tu representante legal, pero te puedo asesorar sobre qué sigue, a qué institución tenemos que acercarnos para que te den el debido acompañamiento, ¿no? Que no solamente se quede
pues en palabras, sino que realmente ejercer estos derechos, ¿no? Porque se está hablando solamente del ejercicio de derechos. Y aparte, una figura sumamente noble, porque ¿qué hace quien te acompaña en este proceso? Pues subsana todas aquellas deficiencias por parte del sistema, ¿no? Todo aquello que la persona que está viviendo ese hecho tan doloroso en todos los ámbitos, le ayuda, le apoya y cumple con esa función de brindar información. Y lo que mencionas de que como abogados a veces nos enseñan a ver desde la facultad a las personas como clientes, creo que desde ahí estamos mal, porque deberíamos empezar a ver a las personas como lo que son, seres humanos, sujetos de derechos, porque hablábamos fuera del aire justo este tema de que muchas veces las mujeres que viven en este círculo con la misma práctica de revictimización ya no se sienten sujetas de derecho, y que es pues ahora sí que misión de ustedes las que apoyan, las que se dedican a soportar y a tratar de pues de brindarle esa contención a las personas, que les recuerdan que son sujetas de derechos y que tienen que hacerlos valer. Sí, es parte fundamental del acompañamiento, ¿no? Dejar claro que no estamos ni pidiendo permiso o no estamos molestando, sino que estamos ejerciendo derechos, ¿no? Claro. Y que esos derechos están reconocidos y el Estado tiene que ser garante de estos derechos. Entonces, esa es la parte realmente en la que incluso podría decir que litigantes tendríamos que tener en mente siempre que nosotros somos parte de un acceso a la justicia. Sí, por supuesto. No verlo como justa esta idea pues capitalista, ¿no? De que son clientes y ya. A mí no me gusta ver así a las personas, independientemente del acompañamiento. Estoy en un despacho y no me gusta ni siquiera referirme como a clientes, sino que son personas que buscan el acceso a una justicia. Y uno como abogados, puede ser ese canal para que accedan. Sí, completamente de acuerdo con ese punto de vista, porque la misión, la esencia del derecho es eso, brindar información, hacer los procesos de acuerdo a lo correcto y pues acceder a la justicia. Esa es la utopía, pero desafortunadamente se ha contaminado esa idea y se cree que un buen abogado es el que mejor gana, y no, un buen abogado es el que es más transparente y que se dirige con ética en su actuar. Sí. Por otra parte, también hablábamos de una relación que existe hoy en día, se empiezan a observar en las fronteras, que ya no solamente transitan niñas, no sé, que van en compañía de sus esposos o que van por el sueño americano, también hay jefas de familia que van en compañía de menores de edad, pero existe una interrelación entre muchas veces la violencia familiar, lo que viven en casa, todas estas prácticas o que vienen huyendo de algo, y lo que están viviendo en las fronteras. ¿Qué opinas de este tema? Claro que totalmente la violencia contra las mujeres, o sea, niñas, adolescentes, mujeres, atraviesa el hogar. O sea, no solamente la vemos en el ámbito público, sino que también está en el privado. Sí. Y esto definitivamente influye para que algunas lleguen a salir de sus hogares, que esa no tendría que ser la visión realmente, ¿no? Que las mujeres salgan del hogar, ¿no? Que quizás al que se tenga que salir sería pues el violentador, ¿no? Claro. Porque aparte de todo, aparte de todo, la que se tiene que salir es ella, que está sufriendo hay que preocuparse violencia por ese tema, ¿no? Porque no solamente hablamos de una mamá, ¿no? Con hijos, que no solamente es preocuparse por qué va a hacer, ¿no? Sobre el aspecto económico, sino ahora el hogar. O sea, ¿a qué hogar nos podemos ir? ¿Existe un refugio? ¿No existe un refugio? ¿A qué instancias, a qué instituciones puedo acudir yo como víctima de violencia en mi hogar? Claro. Entonces creo que definitivamente sí pasa este tema de salir del hogar, ¿no? Y no solamente hablamos de salir de mi casa y me voy a vivir quizás a otra colonia, no, sino que también la violencia puede escalar tanto que tengo que salir yo de mi estado y de mi país, porque ya la situación de violencia es insostenible, no hay realmente una protección del Estado que me la pueda brindar. Sí, y aparte, aunado a lo que mencionas, muchas mujeres que van huyendo creen que su vivencia es más o menos válida si tienen hijos, y desde ahí hay un conflicto, porque no porque tengas hijos dejas de ser mujer o dejas de sentir. Sí es importante proteger a tus hijos, pero si tú no estás bien, evidentemente ellos no lo van a estar. Pero ¿qué sucede cuando llegan a las fronteras migratorias? Que tristemente dentro de los motivos por los que tú puedes pedir asilo no está la violencia intrafamiliar. Entonces, ¿cómo le compruebas a la persona que te está entrevistando y que te está negando o dando la oportunidad de acceder a territorio americano en protección a tu vida, que
pues estás en peligro con la persona que en algún momento tal vez te juró amor eterno, con la que tienes una vida, con la que tienes una historia. Uh-huh. Sí, totalmente. Y no solamente ha pasado como que esos grandes niveles de la frontera, sino pasa aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, si se comete el delito de que una pareja, hombre-mujer, uh-huh, están, por poner un ejemplo, en alguna playa, la que tú quieras. Están en una playa que no pertenece aquí al estado de Michoacán. Uh-huh. Él violenta a la chica, la golpea fuertemente, entonces la chica días después acude ya aquí en Morelia, Michoacán, a la fiscalía a denunciar. Pero ¿qué pasa ahí? Que no te pueden dar seguimiento porque no fue en el territorio de Michoacán. Entonces... Y te lo niegan completamente. Ajá, ahí te lo niegan. O sea, yo no tengo el acceso para regresarme a donde, a la playa, al otro estado, para que ahí yo con esa fiscalía ahora sí pueda poner una denuncia. O sea, no está en mis posibilidades viajar para poner la denuncia y todo lo que conlleva. Porque poner una denuncia no es en un ratito, no es en una media hora, es un proceso que lleva horas. Claro. Entonces, entre esas horas, pues no puedes ir y venir. Entonces, implica otras condiciones en las que dificulta más el acceso. ¿Y qué pasa con las víctimas? Pues mejor no denuncio. Porque la fiscalía aquí de Michoacán me está diciendo que no se puede por un ámbito jurisdiccional, pero tampoco me puedo ir allá para poner la denuncia. Y ahí, cuando suceden estos casos, como acompañante legal, ¿qué les dices? ¿Qué sugieres para una situación como la que acabas de plantear? En esos casos, yo consideraría que se pidiera quizás la intervención también de otras dependencias que también atiendan estos casos de acompañamiento jurídico, ¿no? Uh-huh. Porque es como, no hay elementos, o sea, no hay la capacidad suficiente como para yo como acompañante hacerme cargo de toda esta chamba que no está haciendo el Estado. Entiendo. O sea, también es devolver esa responsabilidad a las instancias y decirles, oye, está pasando esto, tienes que intervenir, está dentro de tus facultades intervenir y dar este acompañamiento también. Entonces, tiene que haber trabajos interdisciplinarios con otras dependencias, ¿no? O sea, de otros estados en las que haya esa colaboración para que todas las víctimas que así en estos casos lo requieran puedan acudir y que pues sí se sigan los procesos que se tengan que seguir. Hablas del trabajo interrelacionado con otras dependencias. Por ejemplo, suceden casos, o he conocido de algunos, en que hay mujeres que ya no pueden vivir en sus casas, pero que también temen salir y que las encuentre su agresor. Hay una serie muy famosa en Netflix, si usted la puede ver, lo invito a que la consulte, se llama Las cosas por limpiar, y habla de la vivencia de una chica que sufre violencia doméstica. Ella huye a un albergue, pero bueno, ella radica en los Estados Unidos de América. Aquí, en México, en Michoacán, sin señalar la ubicación, obviamente, ¿contamos con centros que apoyen a la mujer en estos casos? Sí, por supuesto, y ahí es cuando ya entran dependencias de aquí del Estado, que la primera y la más importante sería la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, que justamente de primera instancia te dan esa asesoría jurídica y ese acompañamiento en trabajo social, en materia psicológica, y ahí te van diciendo cuál es el paso a seguir. Claro, existen también refugios, y estos refugios, por lo general, se puede dar todo lo que se requiere para justamente sea pues dar toda la protección respecto al hogar, a la comida, ¿no? Que es como también esta cuestión de que pasa que no solamente las mamás tienen que buscar esa protección, sino que también con sus hijos. Claro, entonces son no solo espacios, darles un techo, sino también sustento. Se buscan espacios seguros para las mujeres, pero esto justamente con el acompañamiento de esta secretaría tan importante, que esa es la finalidad, ¿no? De brindar esa protección. Claro, muy importante, porque creemos a veces que realmente esas mujeres están solas y que solamente pueden requerir la ayuda de una amiga, de un amigo o de la propia familia, y muchas veces pues no es así. Entonces toca al Estado ocuparse de todas aquellas mujeres que están viviendo la violencia. En otros casos, por ejemplo, cuando hablamos de menores de edad, muchas veces, o bueno, hace unos años, se hablaba de que si tú extraías al menor, te podía acusar de secuestro. En este caso también el acompañante legal puede tratar de empaparse un poco
Sí. Ejemplo, Ujú. si hay casos donde hay una adolescente o una niña en una situación en la que fue violentada, se requiere ir a denunciar, claro, se puede, como acompañante uno puede intervenir, ¿no? Mm. Por lo general siempre se acude con su tutor o tutora a cargo, que podría ser pues su hermana, Su mamá. mamá, Ajá. pero siempre y cuando con una tutora. ¿Por qué? Porque en fiscalía, por lo general, pues tiene que estar esa figura del tutor o tutora. Ok, y bien, también se observa, aparte de la figura del acompañante legal, que muchas veces tienen un asesor, pero al Ujú. asesor jurídico abogado le vas a pagar un sueldo. Al acompañante también se les paga un sueldo. No, eso es muy importante mencionarlo. Quienes se dedican al acompañamiento no cobran ni una cooperación, ni una tarifa, ni por copias. O sea, nosotras Nada. no se cobra nada. O sea, Pero no. se les brindan, por ejemplo, medios de protección, porque bueno, yo lo observo, igual has tenido algún caso sumamente complicado, llega un momento en el que puedes sentir que peligra incluso tu vida. Ujú, O sea, sin formar parte de los hechos, el, pues simplemente el hecho de estar ahí, de estar conviviendo con la persona, de intentar proteger sus derechos o incluso apoyarla con la situación que tiene con el agresor, estás poniéndote ahora sí que pues en el ojo, ¿no? ujú. Sí, creo que es una parte fundamental de quienes nos dedicamos al activismo, a la defensa y promoción de derechos humanos. Es un riesgo que sí lo tenemos consciente, pero Claro, siempre procuramos, ¿no? O sea, tener mecanismos de seguridad, este, sí, o sea, como que tratar también hasta entre nosotras, cuidarnos, ¿no? por Porque también es supuesto. importante el autocuidado de quienes acompañan, ¿no? Sí, Ujú, entiendo. Y una labor que justo se tiene que celebrar, pero también que debe ser como muy cuidada de quienes la ejercen, porque no ujú, todas las mujeres tienen la capacidad de ser acompañantes ujú, en este tipo de situaciones. Siento que es necesario establecer un perfil y me mencionabas hace un momento que no es necesario tener una licenciatura en Derecho para ujú. ser acompañante, pero ¿cuáles son las características que tú crees que son fundamentales que tengan este tipo de chicas? Mm, por mi experiencia, Ujú. podría decir que mm, creo que a quienes he conocido en el acompañamiento somos mujeres, porque, claro, las mujeres realmente son las que más se dedican, o en sí de lleno se dedican las mujeres al acompañamiento en estos temas de violencia. Ujú. Em, la mayoría somos empáticas, tenemos Fuertes. muy clara como esta bandera de los derechos humanos, ¿no? Y que hay que mm, hay que devolver la responsabilidad a quienes les toca esa responsabilidad, ¿no? O sea, porque nosotras, desgraciadamente, se nos ha visto como que, pues haz tú esto que me toca a mí como autoridad. Tú investigalo, tú busca los medios y tráemelos. Pero eso es un grave error. Las acompañantes tampoco están para hacer la chamba de otras autoridades. Por supuesto. No tendría que ser así. Una de las acompañantes que llegué a conocer en la colectiva decía que las acompañantes no deberíamos de existir, porque digamos que nosotras pues básicamente estamos haciendo el trabajo de muchas instancias, de Claro. muchas autoridades que no lo están haciendo. O sea, nosotros existimos por ser la consecuencia de esas omisiones. Sí, por supuesto. Ujú, Y sí, aplaudo el comentario que hizo tu compañera, porque evidentemente sí cumplen una función de empatía social y también de intentar darles acceso a la justicia a todas aquellas ujú, personas que parecen no tenerlo, a veces por ignorancia, por omisión de la justicia o simplemente porque les tocó la mala suerte de vivir una realidad completamente contraria a sus derechos humanos. Pero en esta parte, cuando tratamos de apoyar a ciertas asociaciones civiles, también podemos ujú. brindar, no sé, alguna cooperación para todas aquellas mujeres que se dedican al acompañamiento. Mm, no, realmente nunca he visto que alguna colectiva, no sé, publique Ujú. alguna cuenta para que depositen. Realmente no, porque no es ese fin, ¿no? Como Ok, que recabar el dinero, no lo hacemos con esa intención. Realmente es el acompañar y en ese camino acceder o buscar una justicia integral. Mm, ok. lo repito, las colectivas que se dedican al acompañamiento nunca solicitan dinero.
o sea, nunca. Ok. Nunca. Sí, para que no se confundan, porque sí, luego porque hay mucha ojito ahí. gente, hay mucha gente que puede ser víctima de estafas por disfrazar una cosa de la otra, pero para que usted lo tenga claro en casita, todas las personas que se dedican al acompañamiento en este tipo de situaciones, pues no es algo lucrativo, simplemente lo hacen por la decisión de ayudar a otros, entonces es algo que es muy puntual de esclarecer. Y yo tengo una curiosidad muy particular. ¿Por qué decides dedicarte a esto? Realmente yo empecé a dedicarme, a involucrarme al tema de la defensa de los derechos humanos en el primer año de la licenciatura. Porque había ciertas cositas que no me agradaban dentro de lo jurídico, en el ámbito en específico del litigio, y me acerqué a una organización no gubernamental y ahí me empecé a empapar del tema de los derechos humanos, ¿no? Se empezó a hablar de los derechos humanos. O sea, para esos años del 2015, yo recuerdo que todavía era más estigmatizado el tema del feminismo, de los derechos humanos, de la interrupción legal del embarazo. Vamos o sea, avanzando. eran temas como que en ese momento como que te tachaban y te señalaban. Entonces me empecé a involucrar más en el tema y poco a poco creo que fue una forma para mí de explorar el derecho de otra manera, no de esta visión cuadrada, sino de esta mirada más amplia y más protectora, ¿no? O sea, como que yo tengo estas herramientas jurídicas, ¿cómo las llevo a cabo para el brindar un apoyo integral a las personas? Sí, de una parte más humana, ¿no? Que cumpla más la esencia de la profesión, porque pues como ya lo hemos mencionado, realmente el mejor abogado no es el que cobra mejor, sino el que rige su actuar de acuerdo también a los valores que se fomentan. O sea, al final, para que existan las leyes, para que haya cumplimiento de ellas, es necesario que exista legitimidad sobre el producto que otorga el legislador, pero también que exista esa empatía social por cumplirla. Sí, totalmente. Sí, creo que hablar de acompañamiento en este espacio, la verdad es que me emociona muchísimo porque la verdad es que allá afuera, sí, las colectivas que se dedican al acompañamiento, la verdad es que tienen que pasar como por momentos bien desagradables. Claro, y me imagino. Como que hacer pielecita así súper resbalosita para que todo ese tipo de dinámicas violentas se resbalen y tratar de acompañar lo más posible a las niñas, adolescentes y mujeres que lo requieran. Y que aparte es bien importante que valoremos esa figura, porque es una figura que en lo personal yo no conocía. Yo empecé a familiarizarme con qué era el acompañamiento legal en estos casos a partir de que uno lo escucha, pero realmente cuando una amiga te cuenta que está viviendo violencia, tú funges como acompañante, pero no eres una persona que esté pues como completamente ajena, ¿no? Entonces el hecho de que tú como mujer decidas otorgar tu tiempo, toda tu disposición y toda tu energía a otra mujer que lo necesita sin conocerla, es algo que habla de valentía, que habla de fuerza, pero también de una calidad humana excelente. Sí, estoy así totalmente de acuerdo, y yo invitaría a no estigmatizar, claro, o a no criminalizar a las mujeres feministas, activistas que se dedican a esto, claro. Porque la verdad es de que desgraciadamente una nunca sabe cuándo pueda necesitar, ojalá que ya nunca necesitemos, claro, de estas figuras del acompañamiento, porque lo reitero, somos como esa consecuencia de las omisiones o de las múltiples violencias sistemáticas, y yo reconozco y también respeto mucho a las compañeras que se siguen dedicando a esto, porque realmente implica muchas cosas que hay veces que no se notan. Sí, por supuesto, señora en casita, no son feminazis, son mujeres interesadas por hacer válidos los derechos de todas las personas y también de rescatar lo que es este sistema que tiene mucho pues por perfeccionar, pero vamos avanzando. Simplemente lo que hoy ya estamos viviendo de la despenalización del aborto en Michoacán es un avance gigantesco y es obra de todas aquellas mujeres interesadas en hacer valer los derechos de todas las personas. Claro, o sea, lo que acaba de pasar, ¿no? Sí. O sea, este tema de la despenalización fueron años y años con las colectivas, ¿no? Yo reconozco y aplaudo, ¿no? Esta ardua lucha que se vivió aquí en el estado de Michoacán con muchas colectivas que
ya las conozco, los conocemos de años y que estuvimos ahí siempre, Claro. o sea, yo recuerdo mi primera marcha en favor del aborto en el 2021. Estoy hablando que éramos 20 personitas, Claro. éramos 20 mujeres ahí marchando. Oh, Entonces, excelente. ahora ver toda esta ola, cómo ha crecido la marea y cómo ya se consiguió el primer pasito aquí en Michoacán. Sí, Entonces por supuesto. queda mucho por hacer claro en ese tema, y también acá en temas más de penal hay falta muchísimo por hacer. Pero vamos avanzando, pues, licenciada, desafortunadamente se nos ha terminado el tema el tiempo, perdón, no el tema, porque el tema da para mucho y va a ser la primera de muchas entrevistas, si tú me lo permites. Muchas gracias. Pero bueno, agradecerles a todas aquellas personas que nos prestan el favor de su atención y que les interesa formar parte de estos temas. Yo los invito a que se pongan en contacto con nosotros a través del uso de redes sociales, que nos hagan llegar sus comentarios, todas las críticas constructivas que quieren realizar para hacer este espacio un lugar idóneo para ustedes, y que incluso si hay interrogantes, si hay aristas por abordar acerca de este u otros temas, me lo hagan saber. Yo soy Dania Valle y esto fue En Consulta Jurídica. Pase un excelente día.